Hola, ¿qué tal? Quien les saluda es la señorita Rivero Chiñaba Karen Lorena. En esta oportunidad daremos exposición titulada Funciones de la contabilidad y el siglo contable. Definición. Funciones de la contabilidad. Es registrar transacciones financieras, clasificar, resumir datos, informar sobre la situación económica de la empresa, controlar los activos y pasivos, facilitar la toma de decisión mediante el análisis financiero, además de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Estas funciones permiten a una empresa tener control sobre los recursos, conocer su rentabilidad y tomar decisiones estratégicas. Funciones de la contabilidad. Uno, registrar y clasificar. Anotar de manera cronológica todas las operaciones económicas, ingresos, gastos, etcétera. Ordenar las transacciones registradas en categorías específicas, el activo, pasivo, ingresos, gastos. Segunda función, analizar. Evaluar la información contable para conocer la situación financiera de la empresa. Facilitar la toma de decisiones gerenciales. Tercera función, controlar. Vigilar los recursos y operaciones de la empresa. Prevenir fraudes, errores y malos manejos. Cuarta función, resumir. Presentar los resultados de manera clara y comprensible en informes contables. Ejemplo, los estados financieros. Etapas del ciclo contable. Las etapas del ciclo contable son un proceso repetitivo de 8 pasos que comienza con la identificación de transacciones y termina con el cierre del periodo contable, tras el cual que se preparan los estados financieros. Etapas del ciclo contable. Primer punto, identificación de transacciones. Se reconocen los eventos económicos que afectan financieramente a la empresa como ventas, compras o pagos. Registro en el libro diario. Todas las transacciones se anotan en forma cronológica en el libro diario mediante asientos contables. Traspaso al libro mayor. Se agrupan las transacciones por tipo de cuenta, activo, pasivo, etcétera, en el libro mayor, que es repositorio central de la información financiera. Balance de comprobación. Se genera un listado para verificar que el total del débito sea igual a los débitos, asegurando el equilibrio de la partida doble. Ajustes contables. Se realizan asientos de ajustes para corregir errores, así para reflejar acumulaciones, estimaciones, garantizando que los ingresos o gastos se reconozcan en el periodo correcto. Preparación de estados financieros. Con los ajustes ya realizados, se elaboran los principales estados financieros como el balance general y el estado de resultados. Cierre contable. Se cierran las cuentas de ingresos y gastos y se transfiere el resultado al patrimonio de la empresa, así cerrando ciclo. Reapertura del ciclo. El proceso inicia nuevamente con la apertura de las cuentas para el siguiente periodo contable. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Proseguimos con la documentación mercantil en el Perú. En sí, pues estos documentos son la base del sistema tributario, ya que acreditan las operaciones comerciales, dan derecho al crédito fiscal y sustentan los gastos para las empresas y personas. Documentos principales, tenemos lo que es la factura, que es el documento más importante para la venta de bienes o servicios entre empresas, a consumidores que requieren el RUC para gastar. En este caso, el comprador sí requiere tener RUC y la función principal es que permita al comprador ejercer su derecho al crédito fiscal, recuperar el IGB. Es obligatorio para sustentar gastos empresariales. La boleta de venta también es un documento para la venta de bienes o servicios al consumidor final, personas naturales sin negocio. El comprador no requiere tener RUC, basta con su DNI. Y pues aquí se documenta la venta para el consumidor, pero este no puede usar el IGB como crédito fiscal. Es su comprobante de pago. El recibo por honorario es un documento, es un documento sobre el pago, ¿no? Por servicios para profesionales independientes. Ojo, aquí no están en planilla. Y aquí lo emite un profesional, ¿no? Puede ser un abogado, arquitecto o consultor, ya sea por sus servicios.
La función principal es que el que paga, o sea, el cliente, retiene un porcentaje del impuesto a la renta, generalmente es el 8%, ¿no? Y lo entrega a SUNAT en nombre del profesional. La liquidación de compra es un documento para el sector primario, lo usan los agentes retenedores del IGB, lo emite el comprador, o sea, la empresa, no el vendedor. Se utiliza como se adquieren productos agropecuarios, avícolas o pesqueros de productores. No están inscritos en el RUC. En este caso, el comprador retiene el IGB y se lo paga directamente a la SUNAT. Los recibos de servicios públicos, pues, son los comprobantes que entregan las empresas de servicios públicos. Aquí lo emiten las empresas como, digamos, la luz, eh, el teléfono, internet, para las empresas, ¿no? Estos recibos sí son gastos deducibles para el impuesto a la renta. Y como punto 6 tenemos lo que es la nota de crédito, que es un documento que ajusta, que modifica un comprobante de pago previo, una factura o una boleta, generalmente para reducir el monto cobrado. Siempre se relaciona con un comprobante anterior, ¿no? Ya sea el número de serie y correlativo, ¿no? Esto se usa en casos de devoluciones, descuentos por exteriores, a la emisión o corrección de errores, ¿no? Por ejemplo, si se facturó de más, reduce la deuda del cliente. Eso es todo. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi persona va a estar continuando con la presentación de documentación mercantil en el Perú. Quienes hablan, soy opositor Manuel Alejandro Rimacherazo. Vamos a continuar. En el punto número 7 tenemos la nota de débito, que su principal característica es porque se emite para incrementar el valor de una operación, cobro de interés moratorios, gastos no considerados y aumentar la deuda del cliente. Ahora nos pasamos al siguiente parte, que es títulos y valores. En el punto número 8 tenemos el pagaré. Su principal característica es hacer la promesa incondicional de pago que una persona girador hace a otra persona beneficiario para pagar una suma de dinero en una fecha futura determinada. En el punto número 9 tenemos el cheque, que es el orden de pago librado contra una entidad bancaria donde el librador tiene fondos disponibles, puede ser al portador a la orden nominativo. En el punto número 10 tenemos letra de cambio, el orden condicional por lo cual una persona girador ordena a la otra persona girado pagar una suma de dinero a un tercer beneficiario en una fecha determinada. Es un instrumento de crédito y cobranza muy fuerte. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente parte, que es beneficio de una buena documentación mercantil. En el punto número 1 tenemos el cumplimiento de tributos, SUNAT. En este punto, el beneficio es para que pueda evitar multas, papeletas y contingencias fiscales. En el punto número 2 tenemos la transparencia y control. Permite auditar a las operaciones de la empresa de manera clara y ordenada. Soporte legal. Tenemos, en este caso, son los comprobantes de títulos y valores, que son pruebas en disputas comerciales o judiciales. En el punto número 4 tenemos gestión financiera eficiente, facilita a la reconciliación bancaria, el control de cuentas por cobrar y por pagar y la toma de decisiones. En el punto número 5 tenemos imagen corporativa. En este punto se proyecta la seriedad, formalidad y cobranza ante los clientes, proveedores e inversionistas. Ahora nos pasamos a la parte final sobre la documentación mercantil en el Perú, que es las conclusiones. En la primera conclusión, nosotros hemos considerado que la documentación mercantil es el sustento físico y legal de todas las operaciones contables y financieras de una empresa en el Perú, regulada principalmente por la SUNAT y la Ley de Valores Ley de Títulos y Valores. En el punto número 2 hemos hecho emitir y conservar correctamente los comprobantes de pago. No es solamente una obligación, sino una herramienta de gestión que aporta seguridad, control y valor a la organización. Y para finalizar, tenemos la correcta aplicación de la norma sobre la documentación mercantil alineada a la NIF. Esto garantiza que la información financiera de la empresa sea confiable, comparable y útil para los stakeholders. Ahora le doy paso a mi compañera. Muchas gracias. Esta ocasión a mí me tocó exponer sobre el marco conceptual y NIF. El marco conceptual es el
Su objetivo es proveer las bases de preparación y presentación de estados financieros. Facilita la comprensión y la comparabilidad entre países y empresas. Normas internacionales de la información financiera, más conocida como NIF. Su objetivo principal es unificar criterios contables a nivel global. Permiten transparencia y confianza en la información financiera. Características cualitativas fundamentales. La primera es la relevancia. Es la información que debe influir en la toma de decisiones, incluyendo el valor predictivo y confirmatorio. La presentación fiel es completa, neutra y libre de error. Características cualitativas de mejora son las siguientes. La comparabilidad es entre entidades y periodos. La verificabilidad es posibilidad de comprobar información. La oportunidad se debe entregarse a tiempo para influir en las decisiones. La comprensibilidad es clara y accesible. Consejos de normas internacionales de la contabilidad. Su concepto es organismo internacional encargado de emitir las normas internacionales de la información financiera, más conocida como NIF. Su objetivo es mejorar la calidad, transparencia y uniformidad de la información financiera a nivel mundial. Su rol es desarrollar y publicar normas contables internacionales que sirvan en base para los estados financieros comparables y confiables. Eso sería todo de mi parte. Les doy pase a mi siguiente compañera. A continuación voy a hablar sobre el caso práctico de aplicación de principios contables. Como primer principio tenemos el principio de objetividad. Este principio busca que la información contable sea pertinente, útil y oportuna. Puede basarse en documentos mercantiles convencionales o por hechos comprobables y no necesariamente documentados para garantizar que los registros sean confiables y verificables. Tenemos como ejemplo que la empresa textil Sala 1 SAC compra una máquina de coser industrial. Para registrar la operación, el contador utiliza la factura de compra emitida por el proveedor y el comprobante de pago bancario como sustento. Como segundo principio, de costo. Este principio indica que los bienes y servicios adquiridos por la empresa se registran con la contabilidad por su costo histórico de adquisición, sin considerar cambios posteriores en su valor de mercado, salvo que una norma lo permita. Por ejemplo, la misma empresa compra un terreno a 200.000 soles en el año 2022. Aunque en el año 2025 el terreno se revalúe, ¿no? Sube el precio a 300.000, en los estados financieros sigue registrado por su costo histórico de adquisición, que son los 200.000 soles. Tercer principio, negocio en marcha. Mediante este principio se presume que la empresa continuará operando en el futuro de manera indefinida, por lo que los registros contables no deben realizarse pensando en una liquidación inmediata de sus activos o cierres de actividad. Por ejemplo, la misma empresa textil Sala 1 SAC firma un contrato de suministro con un cliente a 3 años, ¿no? El contador prepara los estados financieros, asumiendo que la empresa continuará operando en el futuro. Principio de moneda común denominador. Este principio nos dice que todas las operaciones contables deben expresarse en una misma unidad monetaria, lo que permite uniformidad y comparabilidad en los estados financieros. Por ejemplo, ¿no? La empresa importa telas desde China por un valor de $10.000. Al registrar su compra en la contabilidad en Perú, convierte el monto a soles, utilizando el tipo de cambio oficial en el día de la operación. Finalmente, arribamos a la conclusión que la contabilidad constituye una herramienta esencial en la gestión empresarial, pues permite registrar, clasificar y analizar las operaciones económicas, asegurando un control adecuado de los recursos y facilitando la toma de decisiones estratégicas. También el ciclo contable garantiza orden y transparencia al seguir un proceso sistemático, ¿no? Desde la identificación de la transacción hasta el cierre y reapertura del periodo, lo que asegura que la información financiera refleje con precisión la realidad económica de la empresa. Finalmente, la aplicación correcta de los principios contables y de la documentación mercantil no solo contribuye al cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales, sino que también proyecta confianza, formalidad y credibilidad ante los clientes, proveedores, inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Aquí tenemos la bibliografía. Eso es todo. Muchas gracias.